El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén, y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Pues los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan es un culto vacío, porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a la tradición de los hombres. Y añadió: anulan el mandamiento de Dios por mantener su tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero ustedes dicen: si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada, ya no le permiten hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que ustedes se transmiten, y hacen otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Decíamos ayer, acogiéndonos a la tradición bíblica, a la tradición de la Iglesia y a lo que nos ha enseñado durante tantos siglos la misma Iglesia en el Magisterio, que el fin de todas las obras y manifestaciones de Dios es poder tener un templo según su dignidad divina. Y ese templo que el Señor creó, redimió, que escogió, que predestinó, que conoció de antemano, como lo dice San Pablo, que justificó y que quiere glorificar, es el corazón de cada uno de nosotros. Al fin, toda la obra y la manifestación de Dios, todo lo que se llama la economía de la salvación, que son las obras que Dios realiza, tiene un fin, y es que cada uno de nosotros llegue a ser verdaderamente la morada de Dios, que Dios nos pueda habitar y que nosotros podamos vivir plenamente en Él. Y por eso esta oración de Salomón hoy es tan bella, porque le está diciendo al Señor que se digne venir, que se digne poner su mirada sobre este templo. Salomón, casi que ni saberlo, de manera misteriosa le está haciendo la súplica al Señor que acelere ese momento, el momento del encuentro, de la unión con Él, de esa comunión de la que nos habla la Gaudium et Spes, cuando dice que la vocación más elevada del ser humano, no solamente para nosotros los cristianos católicos, sino que dice la Gaudium et Spes, para todos los seres humanos, es llegar a esa comunión plena con Dios. O lo que nos enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en esa dimensión antropológica del hombre,
cuando dice que el deseo de Dios está escrito en el corazón de todos los hombres. Y todos lo buscamos de maneras diversas, pero lo estamos buscando, porque en nuestro corazón hay un deseo que reclama algo más grande de lo que percibimos, de lo que palpamos, de lo que vemos, de lo que se nos ofrece en esta tierra. San Agustín lo dirá en unas palabras bellísimas: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Y por eso nosotros, ayudados por la palabra de Dios, por lo que la Iglesia nos enseña, ayudados por la tradición misma de la Iglesia, debemos saber con plena claridad, como San Pablo le dijo a los atenienses: aquel Dios desconocido a quien ustedes le rinden culto, a quien ustedes están buscando, es a quien nosotros venimos a predicarles, a enseñarles, para que ya no anden más extraviados. Ese Dios se manifiesta en Cristo y es el que nos enseña a preparar verdaderamente esta morada para que Dios la pueda habitar. Y qué deseables son esas moradas, dice el salmista hoy. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. En el corazón de cada uno de nosotros hay una sed muy fuerte, un hambre muy fuerte de todo ser humano. Pero el gran problema es que con tradiciones humanas, que no son los caminos que Dios está ofreciendo para poder llegar a ese dulce encuentro con Él, estamos errando en la búsqueda. Y tantas propagandas, tantos avisos publicitarios de que esta es la verdad, que aquí está Dios, que aquí está el amor, que aquí está la verdadera caridad, que aquí está la verdad misma de Dios, nos está confundiendo, porque aunque nos dejamos llevar en esa búsqueda, después nos terminamos desilusionando porque nos dimos cuenta que allí no estaba lo que verdaderamente buscaba nuestro corazón. Y no solo desilusión, muchas veces viene dolor también. Y detrás del dolor, cuando no se asume maduramente y no se asume desde la fe, ese dolor termina convirtiéndose en odio y en aberración hasta las mismas tradiciones religiosas, porque la presentación del Dios que nos están mostrando resulta que no coincide con la búsqueda de nuestro corazón, con el deseo que hay ontológicamente en nosotros de esa verdad, de esa fuerza que libera, de esa salvación que nos trae la paz, que nos trae la curación total. Y es la discusión que Jesús tiene con los fariseos. Porque aferrados a puras tradiciones humanas, se han desviado, han olvidado el camino de Dios para llegar a la felicidad. Y dice el Señor, qué bien lo hacen, porque se fundamentan en Dios. Se fundamentan en preceptos divinos, pero inventados por ellos porque los interpretan mal. Y sencillamente porque han dejado desviar su corazón. Porque cuando un corazón deja de buscar rectamente al Señor, ese corazón termina desviándose y desviando a los demás. Uno es muy frágil, porque el corazón se nos puede desviar por milésimas, y en esas milésimas se aprovecha el diablo y nos pervierte. Y por eso nos enseña la Iglesia que para poder tener el corazón puro y para poder tener recta la intención, todos los días tenemos que estar buscando a Dios. Como decía Santa Teresita, no porque lo que Él hace, sino por lo que Él es. Es el gran problema hoy, que muchas veces la fe se confunde con ese sensacionalismo extraordinario y milagrero, que a veces se cree que esa es la auténtica manifestación de Dios. Y donde más haya instrumentos que tengan cosas extraordinarias, más hay gente. Y donde más haya espectáculos religiosos e imposiciones de manos, dramas de
dramas malignos, dándole protagonismo al demonio, allí está todo el mundo creyendo que allí se está manifestando Dios, sin darse cuenta que muchos están aprovechando e instrumentalizando los carismas de Dios para honrarse a sí mismos, para hacerse en fama a sí mismos, no para dejar a Cristo como el más protagonista, no para dejar al Señor como el único camino fundamental para llegar al Padre. Porque es muy fácil que nosotros podamos manipular, instrumentalizar los dones, los carismas que Dios nos confía para la evangelización y para conducir las almas a Él, para traer la gente a nosotros y hacerla dependiente de nosotros. Porque el corazón se puede desviar muy fácilmente. Y nuestro único interés en la evangelización, en la catequesis, en el ejercicio de los carismas, es que las almas terminen a los pies del Señor, que lo conozcan a Él, que vean el rostro del Padre en Cristo, en nadie más. Porque si no, terminamos desviando nuestro corazón y entonces ya allí no hay una mirada recta. Es doloroso lo que pasa hoy en la iglesia. Dentro de la Iglesia Católica hay mucho sectarismo, muchísimo. Tendencias que solamente están utilizando a la Iglesia, como dice el Papa Francisco, para hacerse autorreferenciales. Es impactante que antes de ser elegido Papa, el cardenal Jorge Mario Bergoglio, en aquella intervención que tuvo allí de preparación al cónclave donde él fue elegido, precisamente le hizo esta advertencia a la Iglesia Católica: la Iglesia no es autorreferencial. Pero es que él ya había escuchado esas palabras de un hombre santo como San Pablo VI, que en la Evangelii Nunciante dice: Iglesia, tú no existes para anunciarte a ti misma, solo existes para mostrar a Cristo, para anunciar a Cristo, porque Él es el agua viva de la cual tienen sed todos los hombres y mujeres de este tiempo. San Juan Pablo II sí que lo comprendió. Y tantas almas pudieron ver y llegar a este manantial de aguas vivas, porque fue un hombre que utilizó todo lo que Dios le confió para conducir no solamente a la iglesia, sino a gran parte de la humanidad a los pies de Cristo. Porque solamente Cristo era el portador y es y seguirá siendo el portador de agua viva, solamente y nadie más que Él. ¿Qué está pasando hoy en la iglesia? Es verdad que el Espíritu Santo, para auxiliarnos a todos, derrama carismas, dones, gracias extraordinarias para que podamos conocer a Cristo, verlo. Pero muchas veces cuando esas gracias llegan a corazones que no son rectos, se terminan utilizando para otra cosa. Decía San Juan Pablo II en una encíclica sobre la Eucaristía que muchas veces corremos ese riesgo de instrumentar la Eucaristía o para hacernos promoción a nosotros mismos o para obtener beneficios materiales y económicos o para obtener otras cosas, pero no para lo que verdaderamente existe la Eucaristía, que es para alimentar las almas que tienen sed, para llenar los corazones que se están muriendo de hambre. Y hoy dentro de la Iglesia Católica hay ciertas tendencias que son sectarias, trabajan para sí mismas, no para Cristo. Se esfuerzan y se desgastan y se matan, pero para sí mismas, no para Cristo. Y por eso esas palabras del Papa Francisco han sido tan proféticas. Iglesia, tú no puedes ser autorreferencial. No existes para predicarte a ti misma, existes para predicar a Cristo, para anunciar a Cristo, para mostrar a Cristo, para traer a todos los hombres y mujeres a Cristo. Y por eso hoy el Señor, con una manera franca, le dice a los fariseos: hipócritas, porque se muestran como conducidores y guías de la gente para llevarlos a Dios, pero los están entreteniendo
en ustedes mismos, y se los va a seguir diciendo más adelante de una manera más clara. Nosotros existimos para conducir la gente al Señor. Todos tenemos sed de Él, hambre de Él, y nuestro corazón ansía. Hoy lo está describiendo claramente el Salmo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Porque sin el Señor, nuestra vida no tiene sentido. Morimos, perecemos. Y por eso la agonía de tantos corazones, por eso la amargura en tantos corazones, por eso la frustración en tantos corazones, por eso el fracaso en el que viven tantos corazones. Porque quien no vive en el Señor, vive un fracaso constante, interno, vive en se me trabó la lengua, en una dimensión inexistencial, ¿sí? Continua, no le encuentra sentido a nada. Y ando buscando en qué entretenerse, en qué entrar entretenido para no prestarle atención a ese agobio, buscando escapes, como está el mundo de hoy. Es impresionante ver cómo el mundo está hoy de ansioso y afanado. Los aeropuertos son así, repletos, y la gente va para allá, para acá, no tiene plata, pero va para allá, para acá, porque no está soportando esa frustración interna. Pero va a llegar un momento en que todo se... Ya el Señor dio una muestra en la pandemia, todo se detuvo. ¿Y qué hizo la gente? Ay, ¿qué pasó? Y mi trabajo y lo que hacía y esto otro que hacía y esto se detuvo por un momento. Y el Señor nos dio un pequeño vestigio de lo que estaba pasando. Nuestra madre Alicia era muy aterrizada en estas cosas. Cuando empezó la pandemia, un padre me dijo, yo no sé qué está pasando, pero pregúntale a la madre que ella sí sabe interpretar esto que está pasando. Y entonces yo le pregunté y me dijo, mijito, esta es una pequeña advertencia que el Señor nos está abriendo para acogerlo verdaderamente a Él. Porque el Señor nos demostró en pandemia que el objeto de muchos que decíamos amar al Señor con todo nuestro corazón, no era ese verdaderamente. Esto que está diciendo Isaías, que la profesión de fe en el Señor no era tan real, que era más de palabras y de labios, pero no de corazón, porque el miedo nos invadió a muchos, nos aterrorizó a muchos, nos paralizó a muchos, nos esclavizó a muchos, y nos dimos cuenta lo que puede hacer el miedo cuando se le deja coger ventaja, cuando no se vive en el Señor, cuando no se busca rectamente al Señor. Pero Dios en su benevolencia, en su misericordia, nos mostró lo que puede sucedernos si nosotros rápidamente no volvemos a reorientar nuestro corazón para buscarlo solamente a Él, buscar el mandato de Dios, su palabra, lo que Él quiere. Señor, solamente me interesas tú, yo solamente te quiero a ti, yo solamente quiero escuchar tu palabra, y por eso me levanto todos los días, como dice el Salmo 63, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti. Como un centinela está esperando la aurora para irse a descansar, así yo estoy esperando que venga la aurora para poder estar contigo. Pero cuando nuestro corazón tiene un empeño mucho más fuerte por otras cosas que no son Dios, por ahí ya nos damos cuenta que está desorientado. El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de la pureza del corazón, dice que se constituye de tres cosas. Primero, de la caridad, la castidad y la orientación sexual. La auténtica orientación sexual. Caridad. Amar a Dios, el mandamiento del amor en su doble dimensión por encima de todo. Dios y el prójimo.
Castidad. No tener otro movimiento afectivo en el corazón más que Dios. Afectivamente solamente lo quiero amar a Él, quiero ser de Él, aunque todavía no he logrado, quiero que mi corazón sea solamente de Él, le pertenezca solamente a Él. Orientación sexual. Hasta con mi sexualidad masculina o femenina, buscarme complementariedad en Él y aprender a ver al otro desde la alteridad como un hijo, una hija, como una criatura de Dios, y aprender a ver la sexualidad como un don y como un regalo de Dios, no como un peligro. Hay quienes miran la sexualidad como una amenaza, y si Dios la creó y todo lo que creó lo creó bueno. La sexualidad no es una amenaza. Por eso está la ideología de género ahí cogiendo tanta fuerza, porque son resentidos sexuales contra ellos mismos. Una cosa es lo que nos haya pasado en la vida, en la historia personal de cada uno, y lo que nos hayan hecho otros torpemente porque el pecado los dominó. Y otra cosa es lo que hizo Dios cuando me hizo hombre, me hizo mujer. Eso es lo que prima, lo que hizo Dios, y lo hizo bien. Y yo tengo que aprender a descubrir esa dimensión, esa identidad sexual en Dios mi Padre. Él modeló cada corazón y conoce muy bien sus acciones. Y por eso la gente más bien, como interiormente se comienza a fraccionar y a resentir contra su naturaleza sexual, resulta con otras inclinaciones. Pero eso ya es de un aspecto ontológico muy profundo. En segundo lugar, la búsqueda de la verdad, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, para que nuestro corazón sea puro. Tenemos que estar buscando la verdad. Es un deber que todos tenemos, un deber inaludible. Lo va a decir también el Concilio Vaticano II en el decreto, Dignitatis Humanis, ahí está. Es un deber que tenemos todos los seres humanos de buscar la verdad. No es si quiero, hay que buscarla. Y en tercer lugar, conservar la pureza del depósito de la fe. Hoy es muy fundamental tener claro cuál es el depósito de la fe, porque ya se está socavando. Y eso hay que conservarlo con pureza, hasta con la propia vida, como el testimonio de Pablo Miki y sus compañeros. Soy jesuita, somos cristianos, profesamos la fe católica y proclamamos el Evangelio de Cristo, y por eso los mataron. Íntegro. Para mantener puro nuestro corazón, recto nuestro corazón, y esa es una morada digna para el Señor. Allí le gusta habitar al Señor. Ese es su templo que se quiso construir para derramar grandemente su gloria, su dicha, su felicidad como Dios, y compartirnosla a cada uno de nosotros. Pidámosle a la Virgen que en ella se cumplieron todas estas cosas: afecto, sexualidad, caridad, búsqueda de la verdad. Al ángel no le dijo de una que sí, sino, espere un momentico, a ver, ¿cómo es posible esto? Si yo no conozco varón. La Virgen supo utilizar su razón, muy bien utilizada. Y es un ejemplo femenino impresionante, porque la mujer tiene la tentación, por ser tan maternal, por ser tan entregada y tan generosa, a dejarse solamente llevar del sentimiento. Y eso no está bien, hay que buscar el equilibrio. Así como los hombres que tenemos la tentación de ser pura razón y ser cuadriculados, ¿sí? Hay que buscar el justo medio. Y para ustedes la Virgen, para todos, fue una mujer equilibrada, utilizó la razón para buscar la verdad, solo la verdad, indagó y escudriñó, y cuando no le entendía a su mismo hijo, no se ponía a murmurar, sino que guardaba en su corazón, reflexionaba, meditaba, porque ella era conocedora de la Sagrada Escritura. Por eso nosotros tenemos que estar en constante vigilancia.
la verdad, la orientación sexual, la Virgen. Por eso fue madre. Y por eso es madre. Y una madre que es mujer hermosa, bella, donde se puede contemplar la belleza de la fisionomía femenina, íntegra, pura, casta, hermosísima. Búsqueda de la verdad y conservó puramente el depósito de la fe que ya había conocido hasta su momento, manteniéndose fiel al Señor. Este tiempo es muy propicio para dar testimonio, dice la Lumen Gentium, que este es el tiempo del testimonio y del Espíritu, para dar testimonio de que Dios es lo más importante para nosotros. Y eso está esperando el mundo de nosotros, que les mostremos quién es el más importante y qué es lo más importante en esta vida. Dios te salve María, llena eres de gracia,